amigos de YouTube y suscriptores, es un gusto estar de nuevo con ustedes en otro video tutorial de la Academia System Car Audio, cursos virtuales. Bueno, les traigo en esta ocasión otro método de reparación con una falla diferente. Me han escrito muchos seguidores en YouTube donde me piden el favor de que les explique qué pasa cuando un amplificador saca voltaje DC, ¿sí? Voltaje por la salida de audio. Entonces vamos a ver qué pasa en este tipo de daños, sus daños y soluciones. Entonces, no siendo más, arranquemos. Los objetivos que vamos a tener son tres, básicamente: daño de etapa de amplificación, que va a ser la causa más probable, el voltaje en las salidas. Vamos a ver un número 2, que es qué causa ese daño de voltaje en las salidas. Y 3, las posibles soluciones. Bueno, entonces, en este diagrama que están viendo en pantalla, vamos a tener el sistema de amplificación par complementario con los transistores PNP y NPN. En este caso se encuentra el C4466 y el A1693. Son transistores que tienen una configuración pues de potencia, una configuración base, colector, emisor, que sirven para trabajar en par complementario, que los hace efectivos, amplifican buena corriente, ¿sí? Por lo tanto hay buena potencia. Lastimosamente, al pedir mucha corriente, este tipo de amplificadores, para lograr mucha potencia se necesita que sean grandes, robustos, con buenos disipadores de calor. Pero normalmente los amplificadores ya vienen para 4 salidas, y estas 4 salidas normalmente con estos 2 transistores por salida generan entre 60, 70, 80 vatios RMS reales. La gráfica está mostrando de a 2 transistores. Esos 2 transistores serían un canal, ¿sí? Vamos a adelantar la diapositiva y vamos a ver entonces la configuración. El C4466 que tengo aquí en la pantalla de ejemplo se configura base, colector y emisor, sus patillas o sus pines. Lo importante de enfrentarse a un daño de tener voltaje en las salidas es entender por qué se origina, es decir, qué causa que haya voltaje en las salidas. Para llegar a este criterio o a esta conclusión, pues tenemos que saber o entender cómo funciona este sistema. Vamos a ahondar un poquito, no muy profundo, sino de una forma más bien rápida, cómo funciona este sistema. He tratado de simplificarlo más que pueda y usando un lenguaje de la mayoría de personas puedan entenderlo, porque normalmente las personas que ven mis videos son personas que están aprendiendo, que tienen ese deseo de aprender la parte electrónica de los amplificadores, en general, car audio de casa, en fin, ya que me expresan estas inquietudes por los mensajes que me mandan. Entonces, debido a esto, pues muchos a veces no les gusta mi lenguaje, pero no lo hago por dañar el léxico electrónico, simplemente que las personas que estén empezando puedan entender. A veces me critican que porque digo bombillito verde y no LED verde. Bueno, trato de que todos capturen la idea. Aquí tenemos, entonces, retomando nuestro tema, la configuración par complementario. Ahí ven con el cursor, voy a activar aquí más bien la punta láser, exacto, que nos quede más clarito. Vemos aquí 2 transistores que representan un canal, otro canal, y pues he tratado de colocar, muy resumido, 2 resistencias en el canal que maneja estos 2 transistores. Si le hacemos un seguimiento, sus emisores, recuerde que el emisor es la tercera pata, van a través de unas resistencias que son más o menos de 2 vatios, ¿sí? 0.22 ohmios, muy bajitas. Los emisores sacan ya la señal amplificada con sus fases completas. ¿Por qué digo con sus fases completas? Porque la señal que entra por la base del transistor entra
solamente un solo semiciclo, bien sea positivo y un semiciclo negativo, dependiendo si es un transistor NPN o PNP. Al entrar esos semiciclos, cada uno por su configuración, uno positivo o negativo, ya, digámoslo así, se mezcla, ¿sí? O cada uno saca el de que le corresponde. Y en su salida, es decir, por los emisores, en esta parte que señalo aquí, ya se unen los dos semiciclos, teniendo pues una señal completa. Lo interesante de este sistema de amplificación es que como trabaja por amplificación en corriente, ¿sí? Y es una configuración de colector común, pues si yo tengo muy buena corriente, muy buena batería y unos buenos parlantes, voy a tener un excelente sonido, muy agradable, muy potente, y pues por eso es que se utiliza este sistema. Ya en otros sistemas más potentes, un poquito más, digamos así, más complicados de diseño, como son los amplificadores clase D, que en otro tutorial hablaremos de él, ¿sí? Es mucho más extenso, es un poquito, hay que tener más conocimiento para poder entender su funcionamiento, pero no es cosa del otro mundo tampoco. Entonces en este sistema de amplificaciones, recuerden, clase AB par complementario, la idea es entender por qué va a sacar voltaje por las salidas. Entonces todo par complementario tiene que estar polarizado por sus colectores. Entonces aquí está muy claro la línea roja representando los 25 voltios positivos, que podría ser 30, 40, 50 voltios, depende del amplificador y la marca. Va polarizando los colectores, pero de los transistores positivos, es decir, los C que vemos aquí, los C que están acá. Lo mismo pasa con el voltaje menos 25, que polariza los transistores negativos, o sea, los A. Las señales que deben ingresar no vienen directamente de la preamplificación o de la RCA o de las señales que se conectan al radio. Estas señales tienen un proceso, una etapa donde otro tipo de transistores o otros transistores más pequeños, que en algunas partes le llaman transistores driver, polarizan la base para entregar una señal más fuerte. Y ahí es donde suceden la mayoría de problemas cuando hay voltaje en las salidas. Me explico. Si un transistor de estos aledaños tiene una fuga o está en corto, pues lo que va a hacer es que va a switchar un voltaje en vez de pasar la señal de audio. Cuando switchean este voltaje, la pata base que debe entrar la señal de audio para ser amplificada estaría un componente de voltaje DC, y eso haría que el transistor switchara los más 25 o menos 25 de su colector hacia el emisor, y ahí es donde estaría el problema. La mayoría de amplificadores, para evitar que se dañe el parlante, tienen un sistema de protección, por lo tanto tienen dos pilotos o dos LED, uno rojo, uno verde, donde está el rojo como protección y el verde como encendido normal. Este LED rojo se enciende porque al haber una fuga en uno de estos transistores aledaños que estamos hablando en cuestión, hay un consumo excesivo de corriente, el cual se redirige hacia, por lo general, el integrado oscilador de la etapa de regulación, el famoso TL494 o cualquier otro integrado de oscilación, pero en el caso del 494, que es el más usado, por sus comparadores en la puerta, en las patillas o pines 1 y 16, normalmente habilitan las compuerticas que trae ahí internamente, o los comparadores más bien, para que active el sistema de protección. Entonces normalmente cuando llega ahí 5, 6, 7 voltios en alguna de estas patas, el sistema se bloquea por una corriente excesiva dentro del circuito. Esa es la protección interna del amplificador. Vamos a ver, he desglosado todavía un poquito más el circuito, donde vamos a desaparecer esta parte de transistores, solamente vamos a dejar estos 4, para mirar un poquito más detalladamente cómo es ese proceso de señal. Entonces aquí tenemos, en este caso, un sistema donde vamos a utilizar 4 transistores que van a acoplar las señales. Estos transistores son también un PNP y un NPN. La configuración del transistor de pequeña potencia está como emisor colector base, puede ser un A1015 y puede ser un C458, ¿sí? Son transistores positivos y negativos. Estos otros transistores de mediana potencia puede ser un TIP 41, TIP 42 o un similar o reemplazo.
Si hacemos el seguimiento de señal, nos vamos a encontrar que aquí en este cuadro, donde dice entrada de señal de audio, la señal que viene de la preamplificación de los integrados pre, ¿sí? Que en otros videos tutoriales hemos hablado de ellos, esa señal entra y a través de condensadores que están aquí con la resistencia, van a ingresar a la pata o al pin del transistor en su base. Hacemos el seguimiento, la señal está entrando por la tercera pata, o sea, por la base. Y por su colector estaría saliendo esa señal que ingresó al transistor de pequeña potencia. El colector entrega de nuevo esa señal, ya un poco más grande, al transistor de mediana potencia por su base. Y vemos que este transistor también está configurado en colector común, es decir, su colector tiene el voltaje y la entrada y la salida de su señal está por su base y por su emisor, lo mismo que el de potencia. El de potencia hace lo mismo, es polarizado en su colector, y la amplificación la realiza a través de base y emisor. Hay un punto estable ahí, ¿sí? Para que se pueda amplificar correctamente. Entonces, siguiendo o haciendo el seguimiento con que íbamos, recuerde que la señal entraba a las bases del transistor de pequeña potencia, salía por su colector, o sea, la pata a la mitad, para ingresar de nuevo a la base del transistor de mediana potencia, el cual esa señal ya preamplificada la envía o la saca por su emisor, como lo vemos aquí, ¿sí? Con el puntero. Si hacemos el seguimiento, vemos que esa señal va directamente hacia la base del transistor de potencia. Lo mismo pasaría con el otro transistor, va aquí y llega a las bases. Es decir, que las señales que salen de estos transistores están polarizadas, ¿sí? o están siendo entregadas a la base del transistor de potencia. Y aquí es donde está el problema cuando hay voltaje en las salidas. Si uno de estos dos transistores, o bien cualquiera de ellos cuatro, se pone en fuga o en corto, entonces lo que va a hacer ese transistor es que en vez de amplificar o preamplificar una pequeña señal, me va a dejar pasar un voltaje porque se va a portar como un transistor de switcheo. Espero entiendan lo que quiero decir. Si la persona que está viendo este video de pronto se pierde un poquito, les recomiendo ver los videos anteriores donde se detalla un poco más el funcionamiento. Asumo que ya pueden manejar esta parte de que un transistor switchea y amplifica, ¿sí? Entonces, para aquellos que están en este mundo de las reparaciones del car audio, tengan en cuenta que cada que hay voltaje en las salidas es por lo general, ¿sí? Casi siempre, es que un transistor aledaño a los de potencia, que suelen estar alrededor de ellos, se pone en fuga o en corto. A veces hay que revisar dispendiosamente uno por uno para saber cuál está en fuga. Porque a veces cuando un transistor está en corto no se necesita desoldar de la tarjeta para medirlo él mismo. Pero cuando está en fuga es más complicado medirlo dentro de la tarjeta. Obviamente si hay buena experiencia dentro del campo de las reparaciones, sé que muchos técnicos no necesitan desprender el transistor de la tarjeta y pueden asumir cuando está malo aunque tengan fuga solamente. Tenemos el problema de cuando hay voltaje en las salidas de car audio, podemos revisar esta parte, ¿no? Obviamente el transistor de potencia también se puede dañar y causar esa falla, ¿sí? Transistor, cualquiera de estos dos que se pongan en fuga. Cuando se hace una reparación en un amplificador car audio, yo recomiendo siempre mirar, ¿sí? Detallar, hacer un análisis pasivo, ¿sí? O estático, en donde tú observas el amplificador como tal por todos los lados, por el lado de la tarjeta, por el lado del circuito, ya que un punto de soldadura abierto nos puede causar también el mismo problema, ¿sí? Un punto de soldadura abierto a veces nos pone, como decimos aquí en mi lenguaje coloquial de mi país, nos pone a voltear, ¿sí? Por no observar o por no mirar primero antes de proceder a reparar. Entonces recomiendo que observen siempre, hagan un análisis estático de sus aparatos. Espero pues este video cortico les haya servido, un daño más que se puede solucionar, en que revisen estos transistores aledaños que pueden causar esa falla. Entonces,
Cuando el transistor tiene una buena protección, perdón, el amplificador tiene una buena protección y se presenta una fuga en un transistor de estos pequeños, el bombillito rojo se va a prender. Sí. Bueno, espero les haya servido este video tutorial. Se despide un servidor más, Orlando Muñoz. Mucho gusto, estaré subiendo nuevos videos y pues me comentarán en sus comentarios, valga la redundancia, qué les ha parecido, y pues es una forma de contestar las muchas preguntas que salen. Entonces iré subiendo videos con ese tipo de soluciones a manera de contestar precisamente las inquietudes que ustedes tienen, ya que no les puedo contestar a todos, pero lo que sí puedo hacer es darles un video con esos daños y de esa forma pues ir solucionando esas falencias o esos baches de reparación que a todos nos pasan en sus inicios. Dios los bendiga y hasta otra oportunidad. Chao.